Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Gracias por contactarse a este canal. Soy el profesor Dan y bienvenidos al curso de literatura. El tema del día de hoy es la historia de la literatura. Otros prefieren llamarlo historia literaria. Y es un tema muy importante debido a que cada uno de nosotros está en el día a día en contacto con la obra literaria. Estamos en contacto con la lectura misma. Y no solamente el tema es importante por esto, sino también porque la historia va a ser un complemento de conocimiento muy necesario para el estudio de las obras literarias. Una herramienta muy útil que nos va a permitir ubicarnos en una línea de tiempo. Y no solamente nosotros, sino al autor. Y no solamente al autor, sino también a un cierto tipo de lector. Y por consiguiente al texto mismo. Una de las primeras cosas que tenemos que conocer es que este término, historia de la literatura, es parte de la ciencia literaria. Un estudio que se desarrolló a inicios del siglo XX. Un tipo de conocimiento que se encargará del estudio de las obras literarias o textos altamente elaborados en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a conocer, vamos a aprender a ubicarnos en el contexto de la obra, en el contexto del autor. Entender por qué los lectores reaccionaron y respondieron a la obra en su determinado tiempo. Y este es un punto muy importante porque cada vez que yo aconsejo a mis estudiantes, les digo que cuando ustedes eligen un libro de su preferencia, un libro seleccionado, tienen que leerlo bajo los ojos de la época. Porque al leer bajo los ojos de la época vamos a entender muchas cosas. Por ejemplo, los personajes de una obra narrativa, los escenarios, los hechos, las ideas, la intención comunicativa del autor, el propósito que lo impulsó a escribir. O por ejemplo, el motivo lírico o dramático de una historia. Entonces es de vital importancia, una necesidad, conocer la historia para poder así entender lo que hay alrededor, el asunto externo del escrito y así interpretar correctamente el asunto interno de una obra literaria. Para eso, los historiadores han diseñado, han estructurado y nosotros vamos a tomar esa estructura, ese diseño, una especie de periodificación de la historia universal. Esta periodificación lo dividen en prehistoria e historia propiamente dicha. Para nuestro interés vamos a elegir la historia propiamente dicha. Los historiadores han cogido como un punto importante, un hecho memorable, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que va a partir a la historia en dos, en un antes, en un después de Cristo. Este hecho va a regir muchas fechas, en la cual va a dividir a la historia en 4 edades. La primera edad, la edad antigua, que abarca e inicia por el año 4500 o 4000 a.C., con la invención de la escritura de las grandes culturas del Oriente y Occidente, y que va a culminar hasta el año 476 con la caída del Imperio Romano. Posteriormente tenemos la Edad Media, una edad con características muy diferentes a las otras épocas. Va a durar 10 siglos de historia y que va a terminar en el año 1453. Otros van a decir que va a terminar en el año 1492 con el descubrimiento de América. Luego le sigue la Edad Moderna. Una edad de muchos cambios, una edad en donde el centro va a ser el ser humano, el centro del universo. El ser humano va a desplazar a la fe, va a desplazar a Dios para poder plasmar a la razón como el eje importante de la edad moderna, que va a culminar hasta el año 1789 con la Revolución Francesa. Y por último tenemos la edad contemporánea, que es una edad de muchos cambios, de mucha tecnología, en donde la ciencia va a encontrar su auge y en donde los grandes descubrimientos, grandes hazañas, grandes hechos el ser humano va a forjar.
Esta edad continúa hasta nuestros días. Así es que lo que vamos a hacer es hacer una descripción breve de cada edad y vamos a poner como ejemplo ciertas obras para poder darnos cuenta de la característica importante que tiene la obra en su determinado tiempo. Empezamos con la edad antigua. Esta edad es una edad primitiva, es una edad de inicio, sobre todo de la vida humana. Las grandes civilizaciones se forjaron en la edad antigua, poniendo como ejemplo el caso de la cultura egipcia, la cultura mesopotámica. El origen de la escritura que va a ser realidad, algo formal, los textos escritos que hasta ese momento se transmitían oralmente. Como bien mencioné, una de las culturas que se forjó en el oriente fue la cultura egipcia. Esta imagen nos hace pensar en lo que el ser humano hizo en ese tiempo. Considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, las pirámides de Egipto, estas criptas reales de los faraones que datan aproximadamente desde el año 2700, se va a constituir en un hecho histórico en la edad antigua. Y cada cultura va a tener su hazaña, su construcción, el hecho de haber forjado una civilización con cierto tipo de idiosincrasia, de cultura, de sociedad, de política, de educación, de filosofía, especialmente esa filosofía mística que va a regir por lo general la edad antigua. Un ejemplo de un texto escrito lo tenemos allí, el Antiguo Testamento. En realidad es un conjunto de libros que va a retratar la vida de un solo pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, llamado también el pueblo judío. Más de 10 escritores en diferentes géneros, con su propio estilo, escribieron lo que fue para Israel algo muy importante en su historia: haber sido elegido por Dios para constituir en una nación que va a bendecir a las culturas de esa época. Tenemos dentro del Antiguo Testamento varios géneros. Por ejemplo, se escribió en género narrativo, en género lírico, el nuevo género, el género profético, característico de este libro. Entonces ahí tenemos como un ejemplo de un escrito de la edad antigua, el Antiguo Testamento, y así podemos mencionar a varios escritos. Por ejemplo, el Ramayana en la cultura hindú, tenemos también el Tao Te Ching en la cultura china, tenemos el poema de Gilgamesh, que es considerado uno de los primeros escritos de la raza humana en Mesopotamia. Tenemos también las 1001 noches de la cultura árabe. Y por qué no mencionar también a Grecia y a Roma, la cultura grecorromana, con la Ilíada y la Eneida, respectivamente. Posteriormente tenemos lo que conocemos como la Edad Media. Una serie de imágenes nos hace pensar que la Edad Media va a ser un estilo de vida muy diferente a la Edad Antigua. Aquí el centro del universo va a ser Dios. Tiene un sentido teocrático, en donde la iglesia va a regir su poder y va a dominar socialmente, y no solamente espiritualmente. También va a regir políticamente, económicamente, toda la vida de Europa de ese tiempo. Una de las cosas que podemos notar dentro de las características de la Edad Media es sin duda las construcciones de los castillos. Estas fortificaciones en donde regía el rey y donde también regía el aspecto militar de la época. Este va a ser el escenario de muchas obras de las novelas de caballería, en donde el castillo va a ser un escenario muy importante, en donde se va a forzar una lucha contundente en las grandes historias de la novela de caballería. Una de las obras o textos que podemos mencionar como ejemplo de esta época de la Edad Media es esta obra italiana, escrita por Giovanni Boccaccio, el Decameron. El Decameron es una obra italiana escrita aproximadamente entre los años 1351 al año 1353. El contexto de esta obra es la peste negra que azotó Europa en ese tiempo, especialmente Italia, afectada por los años 1348.
La historia nos va a narrar la huida de 10 jóvenes a las afueras de Florencia, justamente huyendo de la peste negra de ese momento. Se sentaron en una villa para que juntos puedan recrear a través de historias varios acontecimientos de entretenimiento entre ellos. Esta obra es considerada como un emblema del cuento que va a ser primordial en la Edad Moderna. Ahí tenemos entonces la Edad Moderna. Esta edad de muchos cambios ya, en donde Dios ya no es el centro, sino el ser humano, y especialmente la razón va a sustituir a la fe de la Edad Media. En esta Edad Moderna va a haber muchos descubrimientos, las grandes exploraciones. La ciencia va a tomar un rol muy importante, el Renacimiento y el humanismo de igual manera. En esta Edad Moderna, por ejemplo, un hecho muy importante que suscitó fue en el año 1455, la aparición de la imprenta. Hasta ese momento, todos los escritos fueron de alguna manera u otra realizados por copistas, por amanuenses, que escribían a manuscrito grandes obras que se le llegaban en ese momento. Contratados, muchos de los escritores contrataban a los copistas. Pero hasta el año 1455, el gran Johann Gutenberg inauguró la industria editorial con la Biblia de Gutenberg, siendo el documento histórico más importante en que se llegó a imprimir a inicios del siglo XV. Una de las obras que se escribió en ese tiempo, considerado como el máximo exponente de las letras castellanas para nuestro interés, es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra escribió esta obra entre los años 1605 hasta el año 1615, en dos etapas. Terminó Don Quijote de la Mancha, en donde se va a plasmar, sin lugar a dudas, la temática de esa antagonía entre el realismo, representado por Alonso Quijano, el idealismo, y Sancho Panza, el realismo. Y muchas obras europeas se forjaron en esa época moderna. Una época en donde no solamente la narrativa se va a cultivar, sino también el teatro, especialmente en Inglaterra. Por último, tenemos la edad contemporánea. Esta edad contemporánea ya es una edad muy diferente, que va a iniciar con la Revolución Francesa y que a partir de ahí hasta nuestros días una serie de cambios en la historia se va a suscitar. La aparición del imperialismo, las grandes revoluciones, las independencias, una infinidad de cosas se va a suscitar, a acaecer durante esta época contemporánea. En la literatura, de igual manera, ya no será lo mismo el teatro, la lírica, la narrativa, ya no serán lo mismo. Varias técnicas, varias formas de transmitir los escritos se van a adecuar a esta época contemporánea, en donde el vanguardismo va a ser un movimiento muy crucial para la sociedad europea, y no solamente europea, sino para América también. Aquí hay que entender un punto muy importante. No solamente hablamos de una periodificación de historia universal. Cada país también hace una periodificación de su historia. Por ejemplo, en el Perú tenemos 6 etapas. Ahí tenemos como un claro ejemplo la independencia peruana, que dentro de la historia universal se ubica en la época contemporánea, pero dentro de la historia peruana se ubica en la época republicana, el inicio de la República en el Perú, año 1821. Y obviamente retrata muchas obras para el Perú, obras muy importantes, desde la época republicana con el costumbrismo, que va a pasar por el romanticismo, por el realismo, el modernismo, el postmodernismo, el vanguardismo, hasta llegar justamente en esta época una obra escrita por el gran César Vallejo, Paco Yunque. Esta obra que no solamente tiene una temática social, ideológica, filosófica, sino muy práctica para la educación y para toda sociedad
que especialmente los jóvenes o niños sufren, como es el tema de la discriminación. Entonces, un ejemplo de esta época es el escrito de César Vallejo, Paco Yunque, por el año 1931. Literatura peruana. Y así podemos dar como ejemplo a varias historias que se escribieron hasta nuestros días. Por ejemplo, la novela juvenil que está muy de moda por estos tiempos. Al tener un recorrido por las 4 épocas de la historia universal, podemos llegar a 2 conclusiones muy importantes. En primer lugar, necesitamos de la historia para complementar nuestro estudio de la obra literaria. Ya hemos aprendido que es necesario coger a la historia para poder entender varios contextos por la cual el escrito se ubica en el tiempo. Y no solamente eso, sino que la segunda conclusión es que necesitamos de la historia para ubicarnos en la clasificación y elección de las obras literarias. Por ejemplo, hay muchas señoritas, estudiantes, que dicen, bueno, me gustaría leer obras juveniles. Bueno, esas obras juveniles por lo general nacieron dentro de la época contemporánea. Otros que son románticos van a decir, bueno, yo quiero obras románticas. Tenemos al romanticismo, la época contemporánea, el inicio de la época contemporánea. Muchos chicos prefieren obras de hazañas, de proeza, obras antiguas. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, época antigua. Entonces, nuestra selección de obras, nuestra elección favorita de obras, muchas veces va a determinar nuestra personalidad, nuestra manera de leer, nuestra manera de pensar de la obra misma. Entonces, si se dan cuenta, la historia va a ser una herramienta muy importante para poder así también elegir la obra de nuestra preferencia. Pues bien, chicos, hemos llegado a la conclusión de este tema, de la importancia de la historia literaria. Ahora lo que vamos a hacer es de que tú vas a formular una pregunta de acuerdo a lo que has apuntado, has escuchado, has tomado nota de este tema. Vas a elaborar una pregunta. Y esa pregunta lo vas a escribir virtualmente en nuestra plataforma, que es la plataforma que estamos contactándonos día a día. O en este canal, abajo, ahí en los comentarios, escribe una pregunta. Yo voy a tomarme el tiempo de leerla, vamos a responder juntos para llegar a una conclusión sintética, un aprendizaje en conjunto de este tema muy importante, que nos va a ayudar a elaborar al final una línea de tiempo con obras de tu preferencia, que a través de los años de publicación vamos a ubicar por edades esas obras. Entonces, chicos, dejen sus comentarios abajo en este canal o hagan la pregunta en la plataforma virtual. Este fue el tema de la importancia de la historia literaria.